La meditación y su práctica innegablemente puede ser atribuida a los albores del tiempo como característica constitutiva del ser humano, y desde ya, a través de sus diferentes, así como en ciertos casos similares fundamentos, establecidos con el paso de los siglos, estructurados a partir de diversas religiones y doctrinas existenciales, tales como el judaísmo, el cristianismo, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, entre las más reconocidas y aún vigentes hoy día. A partir de las que se pueden abarcar figuras como Moisés, representativo del judaísmo primigenio, o Jesucristo en su posterior reformulación hacia el cristianismo. De la misma manera, ambos 40 días y noches en la reclusión del ascetismo, o Siddhartha Gautama, desde las primeras derivaciones hinduistas hasta su propio legado espiritual luego extendido, mediante distintos métodos hasta alcanzar la iluminación y trascendencia final bajo el árbol Bodhi, así como también figuras destacadas como Patanjali, 200 a.C., teniendo el yoga como instrumento y práctica meditativa en función integral, y de la misma manera como otras personalidades, aunque difuminadas entre el mito y la historicidad, tales como Hermes Trismegisto en Egipto o Lao Tse en China, más abocadas al elemento trascendente ulterior sobre el cual se basa la mente en estados de fluctuación diversos en cuanto a su contemplación. Vacía tu mente de deseos y ambiciones para conservar la paz. De la aparición bulliciosa de todas las cosas, contemplas su retorno. Todos los seres crecen agitadamente, pero luego cada uno vuelve a su raíz. Volver a su raíz es hallar el reposo. Reposar es volver a su destino. Volver a su destino es conocer la eternidad. Conocer la eternidad es ser iluminado. Quien no conoce la eternidad camina ciegamente a su desgracia. Quien conoce la eternidad da cabida a todos. Quien da cabida a todos es universalista. Quien es universalista es parte de la naturaleza. Quien es parte de la naturaleza es como el Tao. Quien es como el Tao alcanza la inmortalidad, ya que el cuerpo perecerá, pero el Tao no. Lao Tse, Tao Te Ching. Todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. El que descubre este cuerpo sin mayor consistencia que una espuma y cuya naturaleza es similar a la de un espejismo, debe quitar pacientemente de su corazón las espinas de las pasiones sensuales, y así logrará elevarse victorioso por sobre el reino de la muerte. Dhammapava, budismo. Cuando estoy en mi cama me acuerdo de ti. Medito en ti durante las vigilias de la noche. Ciertamente meditaré en toda tu actividad, y en tus tratos sí me interesaré intensamente. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Salmo 63:6, Salmo 77:12, Salmo 145:5. La mente sirve para dos propósitos: presentar el mundo exterior al ser y reflejar en ella al sí mismo esencial para su propia iluminación. Sutra del Yoga, Patanjali. La mente, así como los mentales y los elementos, puede transmutarse de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. El Kybalión, hermetismo, Hermes Trismegisto. Por lo tanto, considerar la meditación tan solo como una práctica limitada a una concepción única y específica conllevaría consigo un sesgo quizás dogmático y preestablecido sobre sus posibilidades, como por ejemplo, si cierta liturgia específica como meditación concerniente al cristianismo es o no parte en las diversas corrientes y acepciones diferentes de la misma religión, como por ejemplo
el mormonismo, el catolicismo, entre otros. O si la meditación mediante sus diferentes formas de práctica en dicha doctrina corresponde a un reino espiritual eterno, llámese santidad, de la cual la Iglesia Católica establece ser la única entidad con la potestad para adjudicar ese término, o la preparación específica para un reino terrenal perpetuo en otro estado contemplativo de la vida, tanto como para los que lo consideran como un estado simbólico, o para los que lo consideran como una realidad posible, perpetua y vital. Encontrándose también en el budismo ese sesgo dogmático, por dar otro ejemplo, ya sea si atendemos a la rama mahayana de este y su diferencia del budismo theravada, en las cuales las enseñanzas del principio meditativo son más una guía que una doctrina, con el objetivo de desentrañar la verdad a través de la crítica y el razonamiento, no siguiendo tan estrictamente el canon literario doctrinal, por lo cual alejándose del budismo theravada en cuanto a la aceptación de otra clase de sutras y una concepción más pluralista de la disgregación del camino espiritual, una vez alcanzada la plenitud mental. Por lo tanto, y sin desestimar ninguna doctrina tradicional y expresión de método específico que quizás sirvan de trazado en determinadas manifestaciones ya predispuestas hacia ciertas ideologías, no obstante también observando sus naturales desfasajes, evidenciando a la meditación como un instrumento no únicamente de percepción, sino además como fundamentación existencial en corrientes de tan diversa índole, tanto dentro como fuera de sí mismas. Y por lo consiguiente, ¿cómo no establecer analogías con determinadas perspectivas filosóficas que centran su fundamentación en el idealismo como su matriz, tales como el platonismo, neoplatonismo o cartesianismo, entre otros? Ya que si no hubiéramos visto las estrellas, el sol y el cielo, ninguna de las palabras con las que hemos descrito el universo habrían sido dichas. La visión del día y la noche, los meses y las revoluciones de los años han creado el número y nos han dado un concepto del tiempo y el poder de investigar la naturaleza del universo. Platón. Pero enseguida advertí que mientras de este modo quería pensar que todo era falso, era necesario que yo, quien lo pensaba, fuese algo, y notando que esta verdad, yo pienso, por lo tanto soy, en latín, cogito ergo sum, era tan firme y cierta que no podía quebrantarla ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos, que podía admitirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que estaba buscando. René Descartes, discurso, método y meditaciones metafísicas. Pero sin desviarnos demasiado mediante esta analogía del estado contemplativo de la filosofía y su posible correspondencia con la meditación, y sin adentrarnos también en la forma de emplear la mente y la conciencia a senderos tan plurivalentes, interpretada y reinterpretada tanto por nociones científicas como psicológicas, y ya antes exploradas en trabajos previos como El hombre sin sueños, estableciendo por lo tanto y sin más preámbulos la premisa de esta obra en cuestión. ¿Por qué no abarcar la meditación mediante el arte? Desde ya, desde un humilde intento como simple acto, humano, íntimo en este caso, plasmándolo y ejerciéndolo a través de la poesía en insondable libertad, así como perspectiva de lo prácticamente innombrable, pero a su vez posible, trascendiendo de sus infinitas posibilidades en el lenguaje, sin otra premisa más que la pseudoestructuración poética de la manifestación, pudiendo establecer entonces el albedrío de la meditación hacia su quizás más fiel registro o exploración de esos límites que, a diferencia de ser divisorios como acto espiritual y acto de existencia en búsqueda, son constitutivos en un ser hacia sí mismo.